Bueno, buenas noches a todos. Muy halagada y muy contenta está nuestra congregación, Hermanas Misioneras de la Asunción, por estar invitadas pues esta noche a compartir con ustedes el temita de la espiritualidad sanabrista, la espiritualidad de Monseñor Sanabria. Entonces, pues nos sentimos muy agradecidas por esta invitación tan hermosa, que también nos sentimos en familia porque somos parte del grupo que personalmente y a nivel congregacional nos está dando tantísimo, por cual también les agradecemos. Entonces, bien, voy a empezar mi presentación pequeña con una PowerPoint para apoyarme un poco. Entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si están viendo ahí la pantallita. Si estamos viendo la pantalla. Está bien, claro. Está perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, bien. Voy a subir un poquito. Sí, claro. Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar un poquito, como nos han solicitado, sobre la espiritualidad de Monseñor Sanabria, que bueno, es muy amplia, ¿verdad? Es un tema de no acabar, es un tema de seguir y seguir investigando, de seguir y seguir profundizando en esto. Pero vamos a ver si conversamos un poquito de lo que nosotras hemos podido ir dilucidando a través de la oración, de la reflexión y del estudio sobre nuestro fundador. Entiendo que todos saben que Monseñor Sanabria es el fundador de nuestra congregación. Entonces, por eso también hemos estado en esta investigación, que es muy importante para nosotros, y también mucho más importante es compartirlo con las demás personas. Para empezar, me gustaría citar una frase del reconocido teólogo alemán Karl Rahner, y dice que en el siglo XX los cristianos serán místicos o no serán nada. Ya empezando por ahí, me gustaría introducir esta pequeño compartir diciendo que, bueno, ciertamente necesitamos una mirada diferente, una mirada renovada. A veces nuestras miradas como iglesia o como cristianos se llegan solamente en el templo, dentro de esas cuatro paredes, y necesitamos más mística, necesitamos expandir nuestros horizontes, que es precisamente lo que hacía Monseñor Sanabria, lo que hizo Monseñor Sanabria. El señor vicario, en el momento de fallecer Monseñor Sanabria, don Alfredo Hidalgo, hablaba algo muy hermoso en su oración fúnebre, que está registrado este discurso en el Mensajero del Clero, y decía que Monseñor Sanabria no conoció más placer que su amor al estudio, a la contemplación de los panoramas de la naturaleza, pero a la vez, dice, lo mismo se entusiasmaba mirando el Picacho del Irazú como admirando con el microscopio las alas de un insecto. Todo lo llevaba a mirar el grande e infinito poder de Dios. Eso es hermosísimo, porque precisamente es este místico, ¿verdad? Este hombre místico que permite ver a Dios en todo, en todo. En el templo, pero también fuera del templo, en la naturaleza, en la ciencia, en esos momentos también en la tecnología. Monseñor fue un hombre místico, precisamente por esto, porque tuvo un horizonte amplio, pero vamos a hablar más adelante un poquito al respecto. Esta vivencia de Monseñor espiritual era una vivencia armónica entre cuerpo y espíritu. O sea, si Monseñor hubiera sido solamente una espiritualidad solo del cuerpo, se hubiera hecho solo un político, ¿verdad? Un buen político, un buen diplomático. Pero también él estaba pendiente del espíritu, ¿verdad? Por eso era un pastor, como diría el Papa Francisco, con olor a oveja, por esta vivencia armónica de tener en cuenta el cuerpo, ¿verdad? Y el espíritu, y lo conjuga magistralmente para impactar a la sociedad como hasta estos días lo ha hecho. Sin embargo, pues sabemos que este proceso de conjugar esta armonía entre cuerpo y alma, eso implica
una relación de Dios muy cercana, muy personal, muy íntima, en donde él escucha el mensaje de Dios, lo interioriza, lo pone en práctica y luego lo hace expandir al exterior, a los horizontes de su realidad. Este es un proceso dinámico de espiritualidad y eso es lo que vamos a compartir en esta noche con ustedes. Nosotras, como les decía, tenemos un proceso de estudio y reflexión sobre la espiritualidad de Monseñor Sanabria y pensamos que este dinamismo, esta armonía entre cuerpo y alma, es una espiritualidad con una dinámica en constante kenosis. ¿Qué es kenosis? Es una palabra griega que significa abajamiento y está inspirada en la lectura bíblica de los Filipenses 2, 6 al 11, donde San Pablo dice que Cristo en su condición divina, ¿verdad?, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, se rebajó a sí mismo, tomando la condición de esclavo o tomando la condición de hombre. Y así sigue este himno de Filipenses, muy hermoso, y en el que nosotras nos estamos basando para hablar sobre una espiritualidad en constante kenosis. Entonces, kenosis significa el abajamiento, el rebajarse. No solamente estar allá en las alturas, sino bajar a nuestra realidad. Esto lo hacía Monseñor Sanabria seguido, entendemos nosotras que era así. Era tan profundo en sus reflexiones acerca de Dios y tan cercano al ser humano que lograba realmente conjugar este cuerpo y alma. Y por eso da a luz todas estas doctrinas sociales, las pone en práctica y ayuda a impactar en el país de una forma positiva. El teólogo filósofo Gianni Battimo es conocido por su teología de la debilidad, muy bonita por cierto, habla sobre que la kenosis, ¿verdad?, este abajamiento es la única forma de hablar de Dios significativamente en el mundo posmoderno, porque el nuevo modo de hablar de Dios es un Dios rebajado, humilde, despojado de las glorias que obnubilan a la criatura. Ciertamente, Dios hoy nos habla de forma sencilla como siempre lo ha hecho. Entre tanta pompa que nosotros tenemos hoy en día, entre tanta tecnología, tantísima información, tantas cosas que nos deslumbran la mirada, Dios se vuelve a presentar como el Dios con nosotros, como ese Dios presente, pero en la humildad de un pesebre, en la humildad de esa carne humana. Y por eso, vuelvo y repito, Monseñor entendió esto perfectamente. Esta dinámica entonces de abajamiento donde Monseñor, ¿verdad?, encuentra la verdad de lo esencial y que es lo primero, lo sustancial, y sabe discernir entre lo accesorio, entre lo rimbombante, donde la sencillez y el encuentro le conducen a Dios, este Dios despojado, que es camino, que es verdad, que es vida. Este Dios, como decía, este Dios con nosotros, este Dios presente en nuestra realidad, a la par de nosotros. Esto es bellísimo porque Monseñor Sanabria lo plasma muy bien con la siguiente frase. Esta frase se la dijo Monseñor a sus sacerdotes en su primera conferencia al clero sobre la doctrina social cristiana. Le dice a sus sacerdotes: señores sacerdotes, no le podemos enseñar el Padre Nuestro a quien tiene hambre. Y ciertamente, ¿verdad? Monseñor, por eso decimos, era una dinámica de constante abajamiento, verse a sí mismo, verse al otro y ver a Dios. Es ciertamente, Monseñor supo saber amar al prójimo como a sí mismo. Se amó primero y por eso sabe amar al prójimo, y con esto ama a Dios también. Toma de Dios
lo que el Dios le revela y lo da, lo aplica en sí mismo y en sus hermanos. Esto es lindísimo. Una manera de vivir su realidad, ¿verdad? Esta mística, esta manera de abajamiento espiritual es una manera de cómo él vivió su realidad personal, su realidad social, su realidad vocacional, ¿verdad? Esto fue una constante dinámica de despojo de sí para mirar al otro. En las cosas que hemos leído, siempre se habla de la generosidad de Monseñor, a nivel de todo tipo, a nivel económico. El otro día nos contaba doña Isabel Luca, creo, que hablaba de que como que le habían pedido a Monseñor un dinero, $1,000, creo, si mal no recuerdo, y que al parecer Monseñor los había enviado, ¿verdad? Y quién sabe de dónde lo sacó, y en ese momento seguro era todo lo que tenía. En otra ocasión leí otra anécdota que le habían dado a Monseñor, le habían dado como 500 colones en ese tiempo. Y llegó un pobre y le pidió algo y él le dio lo que tenía en la manita, los 500 colones. Y doña Luisa, que en teoría no, supuestamente le dice, pero Monseñor, ese dinero se lo acaban de dar para una necesidad. Y Monseñor le contesta que Dios daba para todo, ¿verdad? Entonces, esta belleza de mirar al otro, saber mirar al otro, escuchar al otro, acompañar al otro, encontrarse con todos. Sabemos todos los que ustedes saben más, ¿verdad? Los que han podido estudiar más que nosotras, ¿verdad? Y que tienen más experiencia en esto, cómo Monseñor sabía hablarle al campesino, cómo Monseñor sabía hablarle al pobre, cómo Monseñor sabía hablarle al político, cómo Monseñor sabía hablarle al comunista, cómo Monseñor sabía hablarle a todas las personas, porque sabía mirar al otro. No solamente sabía leer el alma del pobre, también sabía leer la mirada y el alma de la otra persona que tal vez no era pobre económicamente. A lo mejor había una pobreza allí espiritual también. Él supo leer la mirada y el alma de lo que necesitaba el alma costarricense en ese momento. Él mismo, cuando se le confunde con esta relación que tenía tan cercana con todo el mundo y que se le quiere decir de una forma o de otra, él mismo habla en sus cartas pastorales y dice que él no está ni con los ricos ni con los pobres, sino con la verdad, con la justicia, la equidad, donde quiera que éstas se encuentren. Esto es bellísimo, bellísimo, porque quiere decir que Monseñor no se parcializaba, él era para todos. Y esto lo logra una persona con una mirada diferente, una persona con una profundidad diferente. Esto lo logra una persona con la sabiduría de Dios, de la reflexión. Sabemos también cómo en sus escritos y también en los testimonios que se dan de él en este librito de Mensajero del Clero, cómo él oraba y cómo él disfrutaba orar, cómo se retiraba a orar en el silencio. Pero no solamente se quedaba ahí, ¿verdad? Es que tuvo tiempo para todo. Tuvo tiempo para su salud mental, tuvo tiempo para su salud espiritual. Lo único yo pienso que no tuvo tiempo por olvido de sí mismo fue para su salud corporal. Qué bueno que se nos fue tan rápido. Pero es parte de esta gente impresionante que da para todo el mundo y se olvidan de sí mismos. Entonces, como les hablaba, ¿verdad? Monseñor, teniendo esta espiritualidad de abajamiento, esta espiritualidad genótica, le permite mirar, dirigir su mirada a horizontes inusitados, donde se encuentra con el Señor en la cotidianidad de la historia. Y también la realidad en la que se envuelve y las personas con las que comparte también son parte de este encuentro con el Señor a través del mensaje
y sobre todo uniendo, como le decía, perdonen la insistencia, armonía entre cuerpo y alma. Nosotros somos muy dados a separar. Eso es una espiritualidad que no es sana. Cuando yo separo solo el cuerpo y dejo el alma por allá botada, o cuando yo solo tengo esa alma por allá y se me olvidó el cuerpo, eso es una espiritualidad que no es sana. Sin embargo, Monseñor supo conjugar estas dos cosas, porque eso es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Entonces, nosotras tomamos una frase de un jesuita, se llama Benjamín González Vueltas, que habla de la mística de los ojos abiertos. Entonces, para nosotros la espiritualidad de Monseñor Sanabria es una mística de ojos abiertos, ciertamente. Antes se creía que la gente que es mística estaba ahí encerrado en un cuarto, en una capilla, con las manitas juntas, los ojitos cerrados y se elevaba. Era una forma, ciertamente era una forma de verlo, pero hoy la mística tiene que ser de ojos abiertos, si no, no hay mística. Y Monseñor ciertamente era un hombre místico de ojos abiertos que tenía tiempo para observarse a sí mismo y observar al otro y ayudar al otro y llevar a este Señor al encuentro de los demás. Este es su Señor con el que él conversaba, con el que él se encontraba, lo logró llevar a las demás personas, viendo y encontrándose en cada necesidad del hombre, donde la humanidad clamaba, donde la humanidad clama, ahí estuvo Monseñor presente. Como le decía, el jesuita González Vueltas expone esta experiencia mística que es una nueva visión de toda la realidad, que descubre a Dios como su última verdad, como su fundamento vivo, actuante y siempre nuevo en esta sociedad donde hoy nos encontramos en el 2021 y donde Monseñor estuvo, también siempre lo vio de forma nueva. El místico de ojos abiertos no se cansa de contemplar la vida porque busca el rostro de Dios en ella y se sumerge en las situaciones humanas, desgarradas o felices, buscando esa presencia de Dios, actúa dando libertad y dando vida. Y eso también sabemos cómo Monseñor lo manejó. Monseñor podía hablarle a las altas esferas de la sociedad y también podía compartir con los más humildes, con los más pobres, con los más necesitados. De hecho, cuando se habla de sus funerales, cómo asistió todo el pueblo, todo el mundo, no solamente las altas esferas de la sociedad, es que todo el mundo llegó, porque realmente la mirada de este místico de ojos abiertos dio para todos y se encontró con todos, no solo su persona, era el Señor Jesucristo que le impulsa. ¿Por qué hacemos hincapié en este Señor Jesucristo, verdad? No solo porque somos católicos, no solamente porque Monseñor era un obispo católico, sino porque también esta inspiración de nuestras leyes sociales tienen una inspiración eclesiástica fundamentada en la persona de Jesucristo, en el reino de los cielos, que ciertamente busca el bien, el bienestar de cuerpo y de alma. A veces es muy fácil separar estas dos realidades porque nos queda mejor, pero en realidad lo que la iglesia pide y lo que la iglesia propone más bien en estas doctrinas sociales es esta armonía, y eso es lo que Monseñor aporta a la sociedad, pero en realidad lo aporta porque es una experiencia personal de él, es una experiencia mística que él tiene antes que nada. Antes, no solamente hablar de su excelencia intelectual, de su gran superioridad intelectual, de su preclara visión de futuro, de todo lo que podamos agregar, es que era un hombre con espíritu. Es que era un hombre con espíritu donde la sabiduría divina guiaba sus pasos, guiaba su mente, guiaba su corazón.
Si no, de otra manera no había podido aguantar como aguantó, de una forma oblativa y martirial, prácticamente, lo que se le vino encima después de la luz que vino encima con todas las críticas que todos conocemos de la situación, ¿verdad? Con la alianza, con los comunistas, toda esta situación complicada. Solo un hombre inspirado por la mano de Dios, fortalecido con la fuerza divina, pudo hacer frente a estas cosas, con la valentía con la que lo hizo. Nuestro filósofo y teólogo influyente en este siglo, Teilhard de Chardin, dice también una frase muy hermosa: nada es profano aquí abajo para quien sabe ver. Monseñor, pues con esta hondura espiritual, supo ver lo que necesitaba el país, supo ver lo que necesitaba su pueblo de Dios, supo ver lo que necesitaban todos sus hermanos en esa realidad tan dura. Y por eso, por este saber ver, por esta mística de ojos abiertos, Monseñor aporta lo que tiene que aportar desde un sentido profundamente espiritual, profundamente evangélico, profundamente de encuentro con el Señor. Insistimos una vez más, Monseñor Sanabria, si le quitamos esta parte, se va a quedar como un simple político. Y Monseñor no era un simple político o un simple historiador o un simple escritor. Monseñor era un pastor con olor a oveja. Era un pastor que creía en la instauración del reino de los cielos de una forma sana, de una forma integral, de una forma progresiva, que supo ver las necesidades y aportar algo al respecto. Esta espiritualidad ciertamente sanabrista es un regalo para el mundo, no solo para Costa Rica. Ahorita a las 6 de la tarde de ahora estuve compartiendo un poco con un grupito que nosotras tenemos en República Dominicana sobre la persona de Monseñor Sanabria, y la gente se admiraba de cómo Monseñor pudo hacer tantas cosas inspirado por la doctrina social de la Iglesia, que no es otra cosa que el mensaje de Dios con nosotros, que ese mensaje de decir, no basta con decir Señor, Señor, ¿verdad? No basta, eso no basta. Como decíamos, Señor Sanabria, no podemos enseñar al Padre Nuestro a quien tiene hambre. Todo esto es conjugar una mirada integral como la de Monseñor Sanabria, dirigir nuestra mirada donde la humanidad clama, tenderle nuestra mano desde lo que podamos hacer. Y eso creo que fue lo que Monseñor logró aportar al país y logró contagiar de este espíritu divino a estas grandes personalidades, el señor Rafael Ángel Calderón Guardia y el señor Manuel Mora también. ¿Por qué? Porque estuvieron conducidos ambos por un espíritu lleno de caridad, por un espíritu de reconocimiento a la necesidad del ser humano, a esa humanidad que clamaba en tantas necesidades, y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Que lamentablemente hoy, pues, nos deja mucho que desear en nuestros líderes políticos. Quisiéramos ver este querer ayudar a la sociedad desde esta espiritualidad, desde este desinterés, desde esta caridad, la cual también Monseñor Sanabria hizo presente. Pues bien, creo que hablamos rapidito nuestra presentación. No sé, si podemos terminar y hacer la parte de las preguntas por parte de nosotras. Hemos compartido este ratito y bueno, dejamos el micrófono para si alguien quiere intervenir, hacer alguna participación, lo que quieran. Sí, don Rolando. A mí la idea que me da esta charla de Liribet es algo que yo me atrevería
afirmar que todos estamos sintiendo cada vez que hablamos de Monseñor y vemos su obra, que es ese equilibrio entre esos dos teóricos opuestos, que son alma y espíritu, con el cuerpo y las necesidades humanas que llamamos nosotros. Es una dicotomía artificiosa, pero que nos define a todos como seres humanos. Y la Iglesia, Jesucristo de primero, no aceptó eso. Y lo que Monseñor transparenta, ese es mi pensamiento, mi sentimiento, transparenta es que él captó, por decirlo de alguna forma, con precisión perfecta, en tiempo y en espacio. Hizo lo que tenía que hacer con el poder que le dio la Iglesia, porque la Iglesia fue la que lo elevó al del sacerdocio, al ser obispo, que es la culminación, y todavía la Iglesia lo llevó a ser el arzobispo de Costa Rica. Pero las cosas para él no estaban únicamente dirigidas a lo que necesitaba la Iglesia, sino lo que necesitaba el país, con la Iglesia incluida. Y le hizo frente, pero de la manera maravillosa que encontramos en los santos. Yo difiero un poco de ese constante queja de que nuestros eclesiásticos actuales o los políticos actuales no están haciendo las cosas que hicieron aquellos otros. Y difiero porque realmente cada época va sacando lo que se necesita. Acordémonos que es el Espíritu Santo el que viene guiando. Y ese también sabe de tarro, dije yo, o decía mi amigo. Sabe de política. Digamos, para mí, Sanabria Martínez, para honra de Costa Rica y para honra de este pueblo de Cartago, predice un padre Ferrer, una Madre Teresa, que no se conforman con el estar solamente orientadas y fundamentadas, pero maravillosamente dentro de la fe, sino que luchan porque las otras partes que no participan de eso vengan hacia esa realidad, hacia esa parte de la verdad que no practican o no conocen. Lo predice. Es un avanzado. Estamos hablando de una persona que hizo todo eso en la mitad del siglo pasado. Y estoy hablando de la Madre Teresa que murió ya dentro de este otro siglo. Y sin embargo, esas otras personas han sido reconocidas con toda justicia por sus méritos y están en los altares. Ahora, la maravilla de este hombre es que la inteligencia que Dios le dio no le sirvió para apartarse soberbiamente de la base de la sabiduría que es el Señor, sino al contrario, entregarse completamente. Hay un pensamiento que alguien pasó en el WhatsApp en estos días, que dice que si uno entrega todo a las manos de Dios, va a tener la oportunidad de ver los dedos de Dios en todo lo que pasa.
posiblemente Sanabria habría suscrito así con letrotas grandotas ese pensamiento. Él lo veía. Ahora, ¿con quién se entrevistaba? Con un Calderón Guardia que había sido formado en Bélgica y que tenía conocimientos y profundos de lo que era la doctrina social, que posiblemente en el tiempo que ellos estuvieron en Bélgica era una revolución. Mercier no era un hijo de vecino, era una personalidad. Y todos los que pasaron en esa época por Bélgica fueron maravillosamente influidos. Ahora, Sanabria llega, en el colegio lo pasaban de 12 y de 3, porque le sobraba la inteligencia. Le sobraba. Pero no se encastilló, sino que la puso en las manos del Señor. Por eso fue sacerdote. Y por eso el Espíritu Santo lo fue llevando donde llegó. Ahora, el Calderón era eso. En días pasados hablaba con alguien sobre Manuel Mora, una entrevista que está en YouTube, hecha por La Nación, hace rato, en la cual él declara que su primera militancia política fue detrás de Jorge Bolívar. Y que lo siguió y participó en el Partido Reformista. O sea, cuidado si Manuel Mora le bajó el diapasón a la parte religiosa para hacer la parte política, pero estaba influido por la Iglesia Católica. A mí me tocó en una oportunidad oír a Antonio Acosta, el dueño de la finca donde esparcieron las cenizas de Manuel Mora, comentando que cuando Sanabria muere, él, Antonio Acosta, le había dicho a Manuel Mora: murió Sanabria, el enemigo. Y Manuel Mora le habría contestado: el verdadero contendor. Estaban hablando entre grandes de nuestra época política. Ahora, el Sanabria es excepcional, ¿no? Es decir, las capacidades humanas o pastorales de los que han sido los sucesores de él, pareciera que no dan la misma talla. Pero también las cosas no están exigiendo igual. En este momento se me viene a la mente Monseñor Romero. Cuando Monseñor Romero llegó al arzobispado de San Salvador, no era el Monseñor Romero que muere acribillado por las balas de los asesinos. Veía de lejos la cosa y hasta que las mismas circunstancias de lo que veía pasando enfrente a Catedral comenzaron a impulsarlo. Y correspondió. A mí me parece que Sanabria es una cosa excepcional. Por algo, a estas alturas, no tiene los reconocimientos y los monumentos y las cosas que se debía de tener. La Iglesia no los va a pedir. No es nuestro papel. Pero tampoco es nuestro papel dejar que los olviden. Por eso estamos en lo que estamos.
me parece a mí. Y es muy, pero muy enorgullecedor. Vean que Jorge Bolio era Cartago, Sanabria era Cartago. El padre Trejos, que revisamos anteriormente, era Cartago. Los cartagos, decía un viejo amigo mío ya muerto, ya difunto, que teníamos la característica de ser montañeses. Y aquí no hay llanuras, aquí hay montañas, estamos encerrados. Y eso predispone a un tipo de mentalidad introspectiva, pero que se ha proyectado en toda la historia de Costa Rica. Ahora que estamos de moda con los 200 años, podemos darnos el lujo de decir y este. Ahora, nos bendijo con una persona que pudo haber sido un ricacho, pudo haber sido un terrateniente, pudo haber sido muchas cosas, pero no lo fue. Y puso en equilibrio esos dos extremos. ¿Qué fueron las persecuciones contra él? Precisamente la gente que no puede entender. Que o está blanco o está negro. No tiene tonos intermedios, no tiene tonos de compaginación. Esos fueron los que lo persiguieron. Y todavía en este momento. Yo me acuerdo haber oído vociferando a uno que hablaba mal de Sanabria porque había dicho que todos teníamos sangre negra en Costa Rica. Y él se sentía muy blanco. Pero vociferaba muy feo. Pero Sanabria lo escribió. Tuvo el valor de escribirlo. Entonces es un ser excepcional. Sin querer vestirnos ¿qué le diría? Como con vestidos que no nos corresponden. No, él fue un verdadero excepción. Vea que hasta las cosas con Núñez Vargas, Benjamín, es que continúa la orientación porque fue el ideólogo de Figueres. Y habría que revisar con cuidado, porque Benjamín hizo muchas cosas torpes y muchas cosas buenas. Pero a Benjamín lo escogió Monseñor. Y fue el encargado de los sindicatos y del movimiento sindical. De la renovaron. Entonces no se conformaba con cualquier cosa, de cualquier forma. Le iba duro y al fiel. No se conformaba con menos. Vea que tuvo hasta el valor de llegar donde Pío XII y decirle, aquí está mi renuncia. Y Pío XII salirle con todos los libros y decirle, no se la acepto. Lo estaba siguiendo. ¿Cuántos kilómetros, miles de kilómetros hay de aquí a Roma? Y Pío XII sabía de quién se trataba, quién tenía enfrente. O se puede explicar de otra forma, que no le aceptara la renuncia. ¿Quién fue el que paró aparentemente el robo de la Virgen de los Ángeles? Cuando se dieron cuenta estaba aquí. Y se paró la cosa. Posiblemente era otra, tal vez la final de las componendas políticas para echársele encima a los de extrema izquierda.
hay mucha cosa. Sanabria, digamos, con Carmen le confiaba, le recordaba lo que escribió el hijo de Manuel Mora. El hijo de Manuel Mora, no Rolando Ferretto ni nada que tenga que ver conmigo. Lo escribió el hijo de Manuel Mora a los 50 años de la Guerra Civil. Y él, por un lado, y creo que Rodolfo Cerdas por el otro, dan dos pinceladas que a mí me parece que deberían de ser investigadas, indagadas a fondo. O señor Sanabria intervendría en cuando les iban a aplicar la ley fuga a todos los que estaban detenidos en la penitenciaría central. Y de un momento a otro, después de tenerlos ya listos, montados en el camión, sin identificaciones y todas las cosas que sabían a qué era lo que los llevaban, de un momento a otro algo pasó y se devolvió. Y ahí estaba Manuel, y ahí estaba Calufa, y ahí estaba Sáenz, y ahí estaba toda la gente. Era tabla rasa. Y la única explicación que encontraban era una relación detrás de la familia Salas, esposa de don Manuel Mora de Salas, que había un sacerdote. Y que de un momento a otro se paró la cosa. Los bajaron, los metieron. Les volvieron a devolver todas las cosas. Quien escribió, fuera Mora Salas o fuera Rodolfo Cerdas, en paz descanse también, decía que la única forma de explicarlo era que había habido una comunicación por detrás. Insinuaba Sanabria. Y la peor de todas era cuando salieron expatriados. El monseñor apareció de un momento a otro en la Sabana, aeropuerto internacional, y se le paró al lado a Manuel Mora. Y si Manuel caminaba para acá, él iba para allá. Y si hasta que los montaron en el avión. El avión tenía que recorrer hasta el fondo y elevarse para acá. Allá lo balearon, pero con armas chiquitas. Las armas grandes que se necesitaban para abatir el avión no llegaron a tiempo. Eso contado por el hijo de Manuel Mora. Miguel Picado dice que el testimonio de uno solo en historia no vale. Habría que ver si hay otros que puedan corroborar esos testimonios. Pero Sanabria le fue a todo y no se arredró ante nada. Y no era de lejitos. No, él sabía que era su presencia. Bueno, ya me extendí mucho. Perdónenme. Muchas gracias, don Rolando. Disfrutamos siempre sus intervenciones. Muchas gracias, muy amable. Liribet, si me Sí, permite. Claro que sí, doña Camila. Me encantó mucho tu charla. Realmente le llega a uno al corazón como católico, creyente, como costarricense y como Cartago uno, ¿verdad? Y me pone a pensar un poco también, lo decía Rolando, el asunto del montañés, ¿verdad? Lo voy a relacionar con la
la parte de los místicos de ojos abiertos. Aquí hemos tenido gente muy talentosa, muy talentosas. Yo digo que él estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hemos tenido curitas de campo, muchos de ellos con buenas formaciones, pero que se les olvidan sus raíces. Hemos tenido josefinos, dígase Odio, dígase Rodríguez, místicos de ojos cerrados. No pudieron ver con profundidad. Pudieron haber tenido los ojos abiertos, pero no fueron más allá. En cambio, a él se le unieron las dos cosas. Un montañés, pero no cualquier montañés, porque también si uno ve los ancestros de él, bueno, hoy que mandaron esa placa, ¿verdad? Su padre fue uno de los fundadores del Banco Crédito Agrícola, la elegancia de don Zenón, etcétera, pero de paticas en el suelo. Con su formación, con sus ojos abiertos y de gran sensibilidad. No se le olvidaron sus raíces, de dónde venían, lo que él vio. Parece que él trabajó mucho tiempo en el campo, por lo menos le ayudaba a su padre, vio la pobreza. Además, lo que se pudo vivir, lo que nos explicaba Carlos, en los años 20, en los años 30, bueno, es que vivir dos guerras, bueno, la Gran Guerra que se llama ahora, ¿verdad? Pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda, como decíamos, su impacto en Costa Rica, todavía el liberalismo presente. ¿Cómo fue que estuvieron esas clases sociales más deprimidas en ese entonces? Vivir todo lo de la época del banano en Costa Rica. Entonces, estaba ya estudiando, cogió lo mejor que pudo de allá, que también el papá de Calderón Guardia y Calderón Guardia habían andado por Lovaina, por todos esos lados. Y con su manera de ver y con su fidelidad al Evangelio, yo me imagino que él tuvo que tener una lucha interna de ¿qué hago? ¿Soy fiel a las encíclicas, al mensaje de la iglesia? ¿Me callo, no me callo? Un poco lo que decía Rolando ahora con Romero, ¿verdad? Pienso que tal vez tuvo esa lucha, pero cuando ya dio el paso, ya él estaba convencido. Si no, no hubiera ido a poner su puesto al Vaticano, ¿verdad? A la orden del Papa. Y estuvo dispuesto a todo. Yo no conozco mucho esa parte, pero por ahí he oído nombrar que hasta quisieron matarlo. Entonces, dispuesto a todo, dispuesto a todo. Realmente un pastor como el oro oveja. Muchas gracias, Liribet.
Usted las gracias, doña Carmen. Don Carlos. Buenas noches, compañeros. Muy interesante, Lilibet. Realmente un análisis muy innovador de la espiritualidad de Monseñor Sanabria, que muchas veces poco conocemos. Nos enfocamos más al campo de su vida en la proyección social que en la espiritualidad. Sin embargo, yo pienso que la espiritualidad fue un complemento sumamente importante para su formación ya pastoral y su formación histórica, su formación social. Yo creo que, como decían ustedes, creo que lo decía Carmen Isabel, que Monseñor fue un pastor de una época, en un momento en que realmente se requería esa participación de él en esa coyuntura histórica que fue realmente importante para lograr esas grandes reformas sociales. A mí en lo personal, y quizá aquí hay veces, puede ser que no coincida con algunos otros en la visión de lo que yo pienso, pero para mí la iglesia católica, bueno, desde los tiempos históricos de los inicios, ha tenido grandes dificultades, situaciones difíciles, y que a través de la historia ha habido personajes que se han destacado y que le han levantado en algún momento de la crisis de la iglesia esas difíciles situaciones que ha vivido la iglesia. Pero remontándonos nosotros al siglo XX, y enfocándolo dentro de la figura de Monseñor Sanabria, o sea, fue un caso excepcional, como lo han señalado, de que Monseñor Sanabria tuviera no solo esa gran capacidad intelectual, esa formación académica, esa visión de futuro que permitió sin ningún temor, podríamos decir, aliarse a Calderón Guardia y a Manuel Mora para poder llevar adelante esa gran obra social de este país, que dicho sea de paso, se está agotando. Y ahí es donde necesitamos otro Monseñor Sanabria que venga realmente a levantar la voz, porque si no, no solo se nos está cayendo la democracia, sino que la misma iglesia viene de capa caída. Entonces, si uno se pone a pensar, sin entrar atrás, de una iglesia católica que vivió una crisis tremenda en la Edad Media, la iglesia que tuvo situaciones realmente lamentables y que no es el caso analizarlas acá, pero que después viene apareciendo ya en el siglo XIX un hombre como León XIII, que tuvo la visión y la capacidad de poder, ya eso en algún momento lo habíamos comentado, de tener la capacidad de poder plantearle a la coyuntura histórica por los planteamientos marxistas, por el planteamiento de Marx y de Engels, que muy bien lo hacían con mucha sabiduría y con mucha sensibilidad de lo que estaba viviendo el obrero industrial inglés, es decir, aquella situación de la explotación del hombre por el hombre y toda aquella tragedia que vivió. Bueno, ese planteamiento de León XIII con su famosa encíclica Rerum Novarum le viene a dar un respiro a la iglesia y le viene a dar una esperanza a la clase trabajadora. Y después, posteriormente, 40 años después, encontramos a Pío XI con la 40º año, que vuelve a retomar y alimentar esas ideas sociales. Bueno, pues esas ideas sociales de León XIII y de Pío XI en sus encíclicas fueron las que inspiraron a Monseñor Sanabria, al padre Bollio, a general Bollio, y probablemente a muchos otros sacerdotes que quizá no tengamos registrados en la historia, como lo tenemos con el padre Bollio y con Monseñor Sanabria. Pero igual para América Latina encontramos otros obispos muy destacados, qué sé yo recuerdo, por ejemplo, tal vez en la segunda mitad del siglo XX, a Monseñor Helder Câmara en Brasil. El doctor Helder Câmara, Monseñor Helder Câmara en el nordeste de Brasil,
uno de las regiones más miserables y pobres de América Latina y que lo sigue haciendo, y de Brasil. Bueno, Helder mantiene todo un planteamiento social muy fuerte para darle presencia a la iglesia ante una situación de injusticia y explotación, donde la tierra estaba concentrada en poquitas manos. Es decir, eran los grandes latifundios donde ahí, qué sé yo, pocos señores, no sé cuántos, como pasaba en El Salvador con las famosas, no sé si se hablaban de 13 familias, allá en Brasil no sé si eran 50 o 100, pero lo que sí era una concentración de la riqueza en muy pocas manos, y que entonces esa condición social hacía que el resto de la población, el resto de las ovejas estuvieran pasando esa miseria y esa hambre que ha caracterizado a América Latina y que ha caracterizado a nuestro país. Entonces ahí encontramos también el obispo, el arzobispo de El Salvador, Romero, Monseñor Romero, igualmente comprometido con esas causas nobles. E igual lo han hecho otros obispos, que en este momento no recuerdo sus nombres, pero que en el caso particular de Monseñor fue que tuvo esa gran valentía. Es decir, yo a Monseñor lo exalto y siempre lo he venido siguiendo por su labor social. Es decir, la espiritualidad fue una parte importante. Pero si él se hubiera quedado en la espiritualidad nada más, y como lo decía usted, Leribet, y como lo señalaba también Carmen Isabel, una espiritualidad como la de Monseñor Carlos Humberto Rodríguez, Dios, que fue cartujo, etcétera, y que probablemente no podía ser ni obispo de este país, ni arzobispo, pero por condiciones especiales le dieron el arzobispado. Pero bueno, con esa mentalidad probablemente, si hubiera sido la época de Monseñor Sanabria, hubiéramos estado viviendo las condiciones que hoy vive El Salvador, Honduras, el resto de Centroamérica. Pero apareció un místico con una visión, con una sensibilidad social que hizo que con gran valentía se arriesgara a aliarse o a llegar a un entendimiento con Manuel Mora y con el doctor Calderón Guardia, que había de hecho mucha afinidad, y que probablemente Manuel Mora, hay veces me pregunto yo si a lo mejor fue hasta creyente, aunque porque antes la gente decía, bueno, es que el comunista es ateo, y probablemente algunos fueron ateos, pero otros comunistas fueron creyentes, y creo que Manuel Mora hubo una gran empatía con Monseñor Sanabria, se querían. Monseñor Sanabria quiso enormemente a Manuel Mora, y no sé si era Rolando el que lo decía, que en el momento que se movía Manuel Mora en el aeropuerto para salir ya al exilio, Monseñor lo estaba cubriendo para que no atentaran contra él, porque se querían. Monseñor Sanabria quería a Manuel Mora, y igualmente Manuel Mora quería a Monseñor Sanabria. Lo que pasa es que hay veces son cosas que quizás los historiadores no entran en esos detalles como muy sentimentales, pero que sí de hecho quedó demostrado a través de la historia esa comprensión, ese aprecio que hubo entre Monseñor y Manuel Mora, e igual que lo hubo con el doctor Calderón. Entonces creo que hoy tenemos un gran reto, los costarricenses, para no decir los latinoamericanos, y creo que nosotros como un pequeño núcleo de seguidores de Monseñor Sanabria, que reconociendo el esfuerzo que Carmen Isabel ha hecho por mantener este grupito y que ha ido creciendo, esto hace que tengamos en alguna medida un gran reto y una gran responsabilidad de seguir manteniendo vivo la llama de Monseñor Sanabria y manteniendo vivo el conocimiento de Monseñor Sanabria. Porque para mí lo más peligroso y lo más triste es que se pueda ir diluyendo a través de la historia este gran personaje y este gran aporte, porque vendrán otras situaciones que la historia enfocará con más ahínco en la parte política, etcétera, pero que Monseñor y que las ideas de Monseñor no podemos dejarlas, y que también tenemos que en alguna medida lanzar inquietudes, ¿por qué no cuestionamientos a la iglesia que tenemos, y a la iglesia que el Papa Francisco, y yo digo, gracias a Dios que
nos ha permitido a este Papa. Y a este Papa hay que seguir orando para que Dios lo proteja, lo cubra de sus enfermedades y de sus peligros. Porque este Papa para mí es el que está rescatando esta iglesia desquebrajada, porque no podemos ignorar de que esta iglesia ha ido en deterioro. Sí, ha ido perdiendo vocaciones porque obviamente las otras movimientos religiosos, algunos políticos, porque creo que todos sabemos, en esto los Estados Unidos ha jugado un papel muy importante con respecto a las sectas religiosas en América Latina como mecanismos de control ideológico para que no se subleve una población, para que no se subleve un continente contra el sistema establecido. Y creo que entonces en ese sentido la Iglesia Católica tiene un reto de también, como decía Lilibet, llenarse del olor a oveja, del estiércol de oveja, y comenzar a proyectarse con más realidad a su pueblo, acercarse, a hablarle y tratar de ver cómo en alguna medida sigue influyendo en que los gobiernos, aunque la iglesia no es política, pero sí puede ser para jugar el papel que jugó Monseñor Sanabria, para que los gobiernos que vengan puedan tener en alguna medida un compromiso con la parte social, no olvidar a la clase trabajadora, y más en estos momentos que vivimos. Es un reto para la iglesia y un reto para el futuro de este país. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por su excelente participación también, que aclara todas nuestras inquietudes, y que esto ha sido un conversatorio muy rico en realidad, y esa era la idea. Sí, don Rolando. Corrigieron una omisión. De verdad, no debemos de perder de vista, Lilibet, que usted nos trajo hoy con su charla, con su meditación, un tema que nos estaba haciendo falta. Porque hasta el momento, digamos que es el primero que se hace a fondo sobre la persona que estamos queriendo seguir y rescatar. En uno de los aspectos más delicados, que es la espiritualidad. Acuérdense de aquel otro pensamiento de que la iglesia ni estaba a la derecha, a la izquierda, ni a la derecha de la derecha, ni a la izquierda de la izquierda, que no tenía una sola dirección, que no iba hacia arriba, que iba solo hacia arriba. Eso se lo contestó a alguien. Esa concepción, el espiritualismo, aquel verticalítico, o el horizontalismo del marxismo, de Marx y Engels, la iglesia va en diagonal, hacia arriba, jalando una parte y levantándose hacia la otra, pero con todo. Y la charla nos trae una riqueza importantísima, porque si digamos, veíamos ahora, yo mencionaba a Núñez, el ideólogo del movimiento de Figueres. Monseñor Sanabria fue el ideólogo de Mora y de Calderón. Les hablaba de tú a tú a algo que sabía cómo hablarles. Y sabían que no había dobleces detrás de lo que él decía. Posiblemente esa fue una de sus grandes virtudes como líder. Pudo hablar con los grandes, pensando en que el poder hace grandeza, o como se quiera ver, pero que en la política eso es cierto,
y les hablaba de todo. Ahora, era un estudioso de primera. Era un estudioso de primera. Conocía las encíclicas y conocía todo lo que estaba pasando. Y no se arrugó. No se arrugó ante las dificultades que fueron muy serias. Muy serias. Corto. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya llegamos al super tope. Fue un placer compartir y que al final se hizo un conversatorio bien rico, bien bonito. Y bueno, sigamos profundizando. Doña Carmen, queda en sus manos. Sí, nada más para agregar en esta parte, Rolando, también como muy prolífero en su producción intelectual. La cantidad de libros. Hace unos días estuve hablando con un historiador de Cartago y él me hablaba de eso. Me hablaba ahí de un libro que él escribió y me decía, mira, si es un libro grandísimo, gordísimo, ¿verdad? O sea, él tenía vocación de investigador y escritor. Y bueno, por mí entonces agradecerle montones a Liribet, y no solo por esto, sino por todo su trabajo, que me disculpe las molestaderas que le doy de cuando en vez, porque tratamos siempre pues de que las cosas estén a punto. Agradecer también a la Iglesia del Sagrado Corazón que nos está ayudando con el acceso al Zoom, y a todos los compañeros, y entonces que no cejemos, ¿verdad? Que sigamos adelante en estos objetivos que nos hemos planteado. Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias, precioso. Gracias, Liribet, y a todos, Carlos, y todos los compañeros. Bueno, Buenas noches. Igualmente, muchas gracias a todos. Buenas noches.